Déjenme. Ya está proyectada la presentación, ya, ¿verdad? Ya, doctora. Ya les había puesto el segundo ruido fisiológico. Sí, ya nos lo había ¿Ya lo puesto. habían escuchado? ¿Ya? Bueno, vamos a tener ruidos agregados. Estos ruidos son muy poco frecuentes y casi siempre hacemos diagnóstico de un soplo y de ese soplo pues ya mandamos un ecocardiograma y ya con ello podemos hacer un diagnóstico más certero, ¿sale? Entonces, como ruidos agregados tenemos ruidos protosistólicos. Estos van a ser eventos aórticos o pulmonares de alta frecuencia y timbre alto que se producen por las vibraciones de las válvulas semilunares, sobre todo en la apertura, e implica enfermedades de las valvas. El clic aórtico se aprecia sobre todo en la estenosis aórtica leve a moderada y va precedida de un soplo. El clic pulmonar se aprecia en la estenosis pulmonar leve o moderada o en la comunicación interauricular y nos produce un soplo meso o telesistólico de carácter no eyectivo. Los chasquidos de apertura van a tener sobre todo una aparición más frecuente antes del tercer ruido cardíaco, van a ser ruidos agudos y fuertes, se producen por la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Hablando de la válvula mitral, va a haber una hipertensión preexistente en la aurícula izquierda debido a la estenosis de la válvula. Hablando de la válvula tricuspidea, casi siempre es raro y puede ser por una afección mitral concomitante, ya que es excepcional aislado. El no pericárdico es un ruido de llenado rápido por descompresión de la aurícula hipertensiva a través de la válvula auriculoventricular y no va a tener una estenosis o mi ventrículo no tiene una rigidez aumentada. Y el plop mixomatoso, pues obviamente va a ser por un mixoma que se va a hacer móvil y pues me va a producir una obstrucción del orificio auriculoventricular que simula el chasquido de la apertura de la válvula mitral. El frote pericárdico va a presentar tres fases. Una puede ser sistólica, la diastólica precoz o la diastólica tardía. Y en las válvulas protésicas mecánicas producen o hay ruidos chasqueantes de características sobre todo de cierre y va a ser en foco mitral en R1 y en foco aórtico en R2. Y los soplos van a ser vibraciones audibles que aparecen por la mayor turbulencia del flujo sanguíneo y que les define por el punto que ocupan en la escala cronológica del ciclo cardíaco. Estos ruidos, estos soplos se van a escuchar mejor en los focos de auscultación de cada válvula, no todos son patológicos, hay soplos inocentes y para clasificarlos vamos a utilizar la intensidad, la duración, el sitio y las maniobras de que se utilizan para este diagnóstico. ¿Qué vamos a evaluar? La localización en el ciclo cardíaco, la intensidad, la irradiación, la duración, la morfología y el timbre, ¿sale? Esta tablita se las hice con unas formas, son figuras geométricas. Y cuando nos dan la forma o sabemos la forma, vamos a saber la configuración, ¿sale? Hablando de un soplo pansistólico, si ustedes se dan cuenta es un rectángulo, este no tiene variables, ¿sale? Entonces tenemos que su configuración va a ser constante y se va a encontrar en S1 y S2. El soplo eyectivo tiene un patrón creciente, si ustedes se dan cuenta en el rombo, y luego baja, ¿no? Entonces es creciente decreciente, se va a encontrar igual entre S1 y S2, la configuración es creciente decreciente. La forma es un triángulo, si ustedes se dan cuenta tiene un patrón decreciente, hablamos de los soplos protosistólicos. Esto se va a iniciar próximo al R1 hasta el R2. El mesotelesistólico tiene un patrón creciente, ¿sale? Aquí ustedes se dan cuenta en el triángulo, este se va a encontrar en medio al final de la sístole. El soplo protodiastólico tiene un patrón decreciente, igual se lo represento en un triángulo, tiene una configuración decreciente y se va a encontrar entre S1 y S2.
El mesodiastólico igual se representa por medio de un rombo, tiene un patrón o una configuración creciente decreciente y va a estar en medio de la diástole. Y el telediastólico tiene una configuración creciente, si ustedes se dan cuenta en el triángulo, tiene una configuración creciente y se va a representar al final de la diástole, ¿sale? Va a haber maniobras que me ayuden a determinar el origen de los soplos. La maniobra de Valsalva, que es la que más utilizamos, aumenta la precarga y sobre todo en estas patologías nos va a dar un soplo más audible en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y en el prolapso de la válvula mitral, y va a disminuir casi siempre en la mayoría de los soplos. La elevación pasiva de piernas va a aumentar la precarga, aumenta la mayoría de los soplos y disminuye en la miocardiopatía hipertrófica y en el prolapso de la válvula mitral. El uso de vasodilatadores va a disminuir la poscarga y va a aumentar sobre todo en la estenosis aórtica, en la miocardiopatía hipertrófica y en el prolapso mitral, y va a disminuir en la insuficiencia mitral y aórtica. El ejercicio isométrico va a aumentar la poscarga, va a aumentar la insuficiencia mitral y aórtica y disminuye en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Alguien sabe cómo se lleva a cabo la maniobra de Valsalva? Bueno, solo sé que era, había leído que consiste en una aspiración forzada contra la glotis cerrada de unos 10 segundos de duración y que tenía, 4 fases, pero bueno, a mí no me quedó muy claro cómo es, la aspiración forzada contra la glotis cerrada. Bueno, aquí vamos a tener dos mecanismos, ¿sale? Uno puede ser instrumentado y el otro es no instrumentado. En la maniobra de Valsalva, como dices, va a consistir en una inspiración forzada con la glotis cerrada. Esta va a ser por una extensión o una resistencia que nos va a permitir, ya sea instrumentada o no instrumentada. Cuando no es instrumentada, el paciente va a inspirar y va a pujar durante 10 a 15 segundos y después va a soltar el aire bruscamente, ¿sale? Y cuando es instrumentada, aquí el paciente tenemos una boquilla, le vamos a proporcionar una boquilla y el paciente va a soplar la boquilla, que esta va a estar conectada a una columna de mercurio, y esta columna tiene que alcanzar de los 40 a los 60 milímetros de mercurio para mantener este nivel de presión durante 10 a 15 segundos, y después de ello se libera la válvula dejándola escapar con el aire bruscamente, ¿no? Y como dices, va a tener 4 fases. Esta fase, pues, la primera fase es cuando la inspiración y el posterior esfuerzo para expulsar el aire contra la glotis produce el aumento de la presión intratorácica. La fase 2 o de mantenimiento de presión se provoca al sostener la expiración forzada durante 10 a 15 segundos. La fase 3 consiste en expulsar el aire de manera brusca y la caída inmediata de la presión, que va a afectar tanto las venas, la arteria pulmonar, la aurícula y ventrículo derecho, y esto pues me permite que haya un incremento de su llenado y por lo tanto aumento del gasto cardíaco. Y la fase 4 o sobreestimulación, que se caracteriza por la recuperación paulatina del gasto cardíaco y de la presión arterial. O sea, es como el periodo de mantenimiento, ¿sale? Y esto nos ayuda sobre todo la maniobra del Valsalva para valorar patologías del corazón derecho. Bien, hablando de soplos que no son patológicos, lo denominamos soplos inocentes. Estos soplos, el más común es el vibratorio de Still, que se presenta desde una etapa de recién nacido y tiende a desaparecer en la adolescencia, ¿sale? Y los soplos inocentes, ya como les dije, no son patológicos y en ancianos se pueden presentar en esclerosis aórtica, siempre y cuando no haya una estenosis.
Bien, estos soplos o esta tablita nos menciona el tipo de regurgitación o el grado de regurgitación que tiene, por ejemplo, la comunicación interauricular, que es un soplo eyectivo, la comunicación interventricular, que es un soplo pansistólico de regurgitación grado 2 en una escala de 5 a 6. La coartación aórtica, que es un soplo eyectivo grado 1 en una escala de 3 a 6, la estenosis pulmonar, que es un soplo sistólico eyectivo grado 2 en una escala de 3 a 6, y les menciona también el lado de auscultación. Estos soplos pues son, o no los valoramos mucho nosotros, casi siempre es por el servicio de cardiopediatría, y después de ello, cuando ustedes auscultan un soplo, pues tienen a mandar un ecocardiograma, ¿no? Entonces ya con ello podemos hacer un diagnóstico más certero. ¿Dudas de exploración física? No, doctora, ninguna. Bueno, si no hay dudas, paso al siguiente tema, que es insuficiencia cardíaca, ¿sale? Aquí ustedes tienen que leer, de verdad, estos temas, a pesar de que son muy largos y de que yo los estoy dando y me estoy yendo pues un poquito lento por las condiciones que tenemos, eh, necesito que lean, sobre todo exploración física, pues ya vieron que es mucho de aplicar los sentidos y cómo se lleva a cabo esto. Historia clínica, igual, signos y síntomas más frecuentes en pacientes con enfermedad cardiovascular, y fisiología, pues en realidad me enfoco a ciclo cardíaco, ¿no? Y a las bases de contractilidad cardíaca, potencial de acción, de membrana, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, son generalidades, ¿sale? Entonces, a partir de aquí, comienzo con patologías a nivel cardiovascular. Quiere decir que todo lo que ustedes ya vieron en la carrera lo tienen que enfocar aquí, sobre todo conceptos de farmacología, de imagenología, de nefrología, ¿no? Entonces, por favor, chicos, den una repasadita ahorita este fin de semana para que puedan entender o me puedan preguntar con más detalle lo relacionado, lo enfocado a estas enfermedades cardiovasculares. Ok, ¿de dónde pueden leer insuficiencia cardíaca? Pueden leer lo del Harrison, del Guadalajara, de las guías de práctica clínica, del CTO, de la AJA, de la NIJA, de la Sociedad Europea de Cardiología. Hay muchos artículos de insuficiencia cardíaca. Entonces hay muchísima información porque es de las patologías más frecuentes, más prevalentes a nivel mundial, ¿sale? Esto es a nivel mundial. Y sobre todo en nuestra población, pues es seguida de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces quiere decir que es sumamente frecuente en nuestra población mexicana. Bien, después de esto, quiero mencionarles que la insuficiencia cardíaca, me gusta mucho esta frase que hace referencia a ello, ¿no? Dice que es como envejecer de la noche a la mañana, sin un envejecimiento gradual que te da la oportunidad de acostumbrarse. Esto quiere decir que cuando no hacemos un diagnóstico oportuno, que sea a tiempo, pues los daños que hay a mi miocardio y a mi ventrículo, a nivel ventricular y a nivel, pues en general cardíaco, pues son muy factibles y muy progresivos, ¿no? Entonces, si no hacemos esto a tiempo, pues la calidad de vida de mis pacientes tiende a disminuir considerablemente, porque casi siempre después de una insuficiencia cardíaca, pues mis pacientes tienden a desarrollar alguna valvulopatía, y esta valvulopatía me conlleva un tratamiento quirúrgico, y este tratamiento quirúrgico pues obviamente disminuye la calidad de vida de mis pacientes. Entonces tenemos que saber que como tal no está definida la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo estudian las patologías a nivel cardiovascular? Pues primero vamos a ver su definición, después la epidemiología de todas las enfermedades, los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico clínico, el diagnóstico de laboratorio y gabinete, y el tratamiento
tanto médico, el tratamiento farmacológico y quirúrgico de mis pacientes. Así es como yo explico las patologías cardiovasculares, ¿sale? Entonces ya vimos que pues realmente no hay una definición clara o como tal de la insuficiencia cardíaca. Y aquí en esta encuesta, bueno, se hizo un estudio por medio de una encuesta y por medio de la Research Cardiovascular Online, dice que esta encuesta o la definición de insuficiencia cardíaca se la preguntaron a 2.238 cardiólogos, de los cuales se recibió una respuesta de 1.018 y solo 30 se incluyeron, ¿sale? Entonces quiere decir que no hay algo o una definición bien establecida de ello. Sin embargo, ellos dijeron que era un síndrome cardiovascular que carecía de criterios uniformes para su definición. Pero hay otra definición que me parece un poquito más completa. Dice que va a ser una condición en la que el daño estructural difuso de las miofibrillas o una sobrecarga hemodinámica excesiva provoca disminución en la fuerza contráctil del corazón y consecuentemente aumentan los volúmenes ventriculares con o sin reducción del gasto cardíaco. O es un síndrome clínico complejo, este es del American College of Cardiology o de la American Heart Association, y dice que va a ser un síndrome clínico complejo que resulta de la alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre, lo que a su vez ocasiona síntomas clínicos cardinales de disnea, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca como edema y estertores. ¿Sale? Entonces, como tal, no nos dan algo específico, solamente nos dice que los dos concluyen que va a ser una alteración estructural o funcional, ¿no? Que me va a llevar a una sobrecarga o una mala distribución del flujo sanguíneo. Sin embargo, mi definición o la definición que yo veo más completa es que va a ser un estado fisiopatológico y clínico, ¿sale? En el cual pues mi corazón va a ser incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Va a ser por medio de 3 factores. Uno va a ser que hay disminución de la fuerza contráctil, el otro es la disminución del llenado ventricular y el aumento de las resistencias vasculares periféricas. Si ustedes buscan el término de insuficiencia, se van a dar cuenta que nos lo resumen como la incapacidad, inadecuación, falta o escasez. Entonces, va a ser una incapacidad de mi corazón, ¿sale? Para aportar sangre de acuerdo a todos los requerimientos metabólicos que necesita mi sistema. ¿Cuál va a ser la característica principal? Que esta patología me da un progresivo remodelado desadaptativo del miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser difuso, o sea, totalmente en todo el corazón, o segmentario, ¿sale? El ejemplo más frecuente que yo les pongo es que, por ejemplo, en el infarto, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber una zona de necrosis y esta zona de necrosis pues me condiciona la patología del infarto, ¿no? Y aquí los miocitos, ¿qué es lo que pasa? Los miocitos pierden su capacidad contráctil y pues obviamente el ventrículo que inicia, el corazón es sumamente, por así llamarlo, inteligente, entonces va a buscar mecanismos de compensación. El ventrículo comienza como un mecanismo compensador para adelgazarse, y obviamente como se adelgaza, pues va a perder su capacidad contráctil por completo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso que puede ser tanto difuso como segmentario, ¿no? En el infarto. Es como el ejemplo más característico que les puedo mencionar. ¿Cómo se va a llevar a cabo este progresivo remodelado desadaptativo del miocardio? Vamos a tener 2 episodios, ¿sale? En el primero se va a producir una disminución en la capacidad de bombeo en el corazón y por lo tanto los ventrículos tienden a sufrir un compromiso en la capacidad de llenado y bombeo de sangre, que nos condiciona a que muchas patologías no los pueden desencadenar, como es la hipertensión,
la enfermedad coronaria o la diabetes mellitus, o un extremo final, ¿no? Que nos puede llevar también a esto, a condicionar una hipertensión, una enfermedad coronaria, una valvulopatía, llámese sobre todo estenosis aórtica mitral o una enfermedad coronaria, ¿sale? En conclusión de la definición, yo lo hago como que va a ser el daño estructural difuso de las miofibrillas a una sobrecarga hemodinámica excesiva. Que esto, si hay una sobrecarga hemodinámica excesiva, pues obviamente mi corazón va a disminuir esa fuerza contráctil, por lo tanto van a aumentar los volúmenes ventriculares, que esto nos conlleva a que sea una insuficiencia cardíaca con o sin reducción del gasto cardíaco. Y hablando del gasto cardíaco, no se les olvide que va a ser de 70 mililitros, que es el volumen telediastólico, por la frecuencia cardíaca, ¿sale? Que nos da un total de 5 litros por minuto, hablando de valores normales. Bien, ¿hasta aquí alguna duda de la definición? No, doctora, No, todo bien, doctora. gracias. Disculpe, ya casi se acaba el tiempo, doctora. Sí, salimos y entramos otra vez, por favor. Ok, sí.